Ya chicos, mientras, a ver, voy a pasar el aviso por el grupo, por si todavía alguien más está pensando en conectarse. Ya, estamos grabando. Ya chicos, bienvenidos a una nueva clase del taller de arte digital que en esta ocasión trata sobre cómic. Vamos a terminar el cómic que estábamos haciendo en la clase anterior, pero aquí yo, por ejemplo, les voy a mostrar algunos avances que yo hice al respecto. Espérenme un poco. Ahí sí. Algunos avances. Como por ejemplo, yo realicé o terminé de realizar algún trabajo de pintura de líneas. Y esto yo, como ustedes lo pueden ver en pantalla, en el caso de la primera viñeta, lo hice con los cerros y las montañas que se encuentran en la parte de atrás de la imagen. Y este trabajo de pintura de líneas, obviamente, o sea, como yo les había mencionado en la clase anterior, nos permite darle la sensación de que son elementos que están mucho más lejos que los que se encuentran dibujados con líneas negras. Eso en la primera viñeta y también en la última pinte las líneas de todos los elementos que se encuentran lejos, como por ejemplo la línea del horizonte, la vegetación, las piedras y algo de pasto y la casita que vemos ahí. Vamos a pasarle un pequeño retoque. A ver. Vamos a ir a las capas de líneas. Y aquí, por ejemplo, esta línea que se encuentra con este color es un color demasiado oscuro. Entonces voy a buscar una opción más clara y ahí vamos a ver si se ve bien desde lejos. Yo creo que tiene que ser un poco más gris, un poco más oscuro. Como en esta capa de líneas tenemos aquí con un candadito, ¿cierto? Este icono aquí al final de la capa, eso nos permite, ahí sí, ese icono nos permite dibujar y pintar solamente los elementos que se encuentran en la capa, que en este caso son las líneas de nuestro dibujo. Ahí sí, con este color se ve mucho mejor, es menos rupturista, tiene menos... Ahí. Entonces tenemos listo este trabajo de línea. Y antes de pasar a la etapa de colocar los textos, los globos y todo eso, vamos a trabajar un poco con las luces y sombras en nuestra hoja de cómic. Esto lo vamos a intentar hacer un poco más rápido. Lo primero va a ser pintar las sombras en la vegetación de la primera viñeta, y para eso vamos a ir a la capa de color. Aquí está. Ahí sí, esta es la capa. La apagamos para ver si es esta, y aquí está. Entonces, aquí tenemos los árboles con dos tonos de color, un verde que es más claro y otro más oscuro, y primero vamos a pintar el tono que es más claro. Vamos a buscarle un color de sombra y un color de iluminación.
Ahí, por ejemplo, yo ya di con el color para la sombra, así que me voy a dedicar a pintar. Y las sombras están todas, como yo les había mencionado en clases anteriores, las sombras todas apuntan en una misma dirección. Por ejemplo, las del volcán están hacia el mismo lado y las sombras de la vegetación tienen que cumplir con la misma característica. Entonces pintamos la sombra, en un nivel de sombra, lo mismo por acá. Usamos un pincel que tenga una textura más o menos difusa, que no sea, se puede interpretar como sombras en vegetación. Hay una gran variedad de pinceles que se pueden seleccionar en este programa en especial. Cuenta con muchos pinceles de distinto tipo para utilizar distintas técnicas. Pintamos, dejamos, ¿cierto? Y pueden ver que comienza a tomar algo de textura ya la vegetación. Vamos para acá, lo mismo. Algo de sombras. Y por ahí está. Para que estas sombras queden más realistas, voy a extraer el color original y voy a rellenar algunas partes pasando sobre la sombra. Y ahí. Entonces ahí estaríamos listos. Y ahora vendría la parte iluminada. Vamos a acercarnos al blanco y también acá acercarnos un poco más hacia el amarillo. Y en el triángulo nos acercamos un poco más hacia el blanco y en la rueda nos acercamos más hacia el color amarillo. Entonces ahí no es necesario pintar hojita por hojita, ¿cierto? Lo importante es colocar colores con formas que simulen la forma del arbusto o de la vegetación. Aquí ustedes pueden ver, yo estoy solamente colocando pinceladas suaves y si me alejo me voy a dar cuenta de que ya va tomando, esos arbolitos ya van tomando textura, a diferencia de los que están a su alrededor que se ven planos. Tenemos esta página. Ya, listo. Vamos entonces con los arbolitos del lado. Vamos a sacar el color base. Vamos a buscarle un tono para su sombra. Y vamos a pintar, ahí sí, vamos dándole forma a nuestros arbustos gracias a estos pincelazos que nosotros estamos dando.
este programa Krita les ofrece mucha mayor cantidad de herramientas para poder terminar mejor su trabajo. Ustedes van a encontrar mayor cantidad de pinceles, van a encontrar también herramientas para hacer animación, pero este programa no lo estamos utilizando para animación porque necesita la asistencia de otro programa aparte para poder exportar las animaciones a video. Así que por eso no lo estamos ocupando, pero es más completo, trae muchas más cosas y además tiene en internet muchas más, muchos plugins, si se podría decir así, disponibles para descargar, para contar con nuevos pinceles que algunos programadores han diseñado de forma autodidacta, los han subido a internet y han quedado disponibles para que cualquiera lo que esté acostumbrado a usar este programa lo pueda utilizar. Ya, ahora vamos a ver, vamos a hacer la parte iluminada también, igual que en la otra, los arbustos que pintamos anteriormente. Ya, y gracias a estos manchones, ¿cierto? Nuestra agitación de fondo ya tiene textura, ya no se ve plano y el dibujo cobra mucho más realismo. Vamos a pintar el hecho que tenemos más cerca, extraemos el color principal, buscamos un color para sus niveles de sombra, pero está, a ver, acá arriba está. Entonces me pongo a pintar y me doy cuenta que este color está demasiado, demasiado débil, demasiado frágil el tono del color, porque como yo les explicaba en las clases anteriores, mientras más cercano está el objeto, más fuertes son sus colores. Sus sombras son más oscuras y sus partes iluminadas también son más claras. Ese es el motivo por el cual debo utilizar una sombra o un color para la sombra mucho más oscuro. Entonces pintamos las partes sombreadas y listo. Me alejo un poco. Y ahora busco el color para hacer la parte más iluminada. Saco el color de base, acerco hacia los blancos y hacia los amarillos y ahí está. Entonces voy colocándole sus partes iluminadas con mucha suavidad. Ustedes ven, no es tanta la precisión de la línea que yo voy haciendo, es
son unas líneas bien a la rápida, bien poco trabajadas, al igual que los colores, al igual que los pinceladas que coloqué en la pintura de los arbustos, pero si nos alejamos nos damos cuenta que cumple bien su objetivo. Por ahí. Ahí, por ejemplo, podemos ver que logra darle volumen al dibujo. Y por acá me estaría faltando la última, una de las últimas. Por aquí también. Entonces me alejo. Y por último voy a colocar un segundo nivel de sombras. Voy a buscar un tono un poco más oscuro. Y ahí sí. Entonces vamos con el segundo nivel de sombras. Y esto lo hacemos porque utilizamos más niveles de sombra, porque son elementos que están más cercanos y obviamente los elementos que están más cercanos van a tener más detalle, más sombra, más líneas, más de todo. Todos colores más fuertes. Los elementos más cercanos siempre van a resaltar más. Y los que se encuentran lejos, como es el caso de las cordilleras, ¿cierto? Van a utilizar colores mucho más suaves. Entonces, por ejemplo, me voy a alejar para que ustedes vean cómo se ve la diferencia en estos helechos que cuentan con su segunda sombra. Ahí, por ejemplo, estos dos cuentan con la segunda sombra y se ven mucho más, con mucho más volumen, que sobresalen mucho mejor que los otros, que todavía no cuentan con este nivel de sombra. Entonces estamos ahí. Por ahí alguna sombra también. Y por ahí estaríamos. Está listo y sobresaliente, ¿cierto? Aquel helecho que se encuentra más cerca y gracias a esta aplicación de colores resalta mucho más. Vamos ahora con la casa y con la madera, pero también vamos a pintar el pasto. Vamos a ver el pasto en qué capa se encuentra. Apagamos, se encuentra en esta capa de acá. Aparte del pasto, vamos a pintar también una piedra que está por acá, por ahí, y vamos a aprovechar de pintar esta piedra, pero también vamos a aprovechar de colocarle sus niveles de luces y sombras de una sola vez para que después pasemos de lleno a pintar o a terminar de rellenar el pasto. Le buscamos un tono más oscuro y con eso ya tenemos para la sombra. Empezamos a sombrearle algunas partes y vamos a buscarle también una zona, un tono más iluminado. Por ahí, por ahí. Otro un poquito más claro. Ahí sí. Entonces estamos listos con aquella roca. Ahora vamos con el pasto y le vamos a hacer. Primero vamos a extraer el color base, el color original. Rellenamos algunos puntos que nos pueden haber quedado en blanco y vamos a buscar un tono más oscuro entonces para, con un pincel más pequeño, darle la textura de pasto a nuestro pasto, obviamente.
Entonces, con algunas líneas no es necesario pintarlo todo. Vamos dándole estos tonos más sombríos. Por ejemplo, vamos a hacer la sombra de la piedra sobre el pasto. Ahí. Y no solamente vamos a colocarle eh, tonos de sombra, sino que también le vamos a colocar tonos de iluminación. Si dejamos, podemos vernos que ya comienza a apreciarse como la textura de, como que tiene textura de pasto y no se ve como una superficie lisa pintada de verde. Todas estas manchitas, estos puntitos, van generando la sensación de la textura del pasto que nosotros buscamos poder pintar. Entonces, una vez que estamos listos, pasamos a un tono más claro. Por ahí yo creo, a ver, no, muy claro, demasiado claro. Por ahí, todavía está muy claro. Demasiado iluminado. Vamos al color original primero, entonces, y a ver si buscamos un tono más claro. Por ahí, ahí sí. Entonces, estas líneas iluminadas van acompañando a las líneas sombreadas en la mayoría de las ocasiones, en algunas otras no, pero sirve para que se acentúe mucho más esta sensación de que la superficie es de pasto. Dejamos y ya nuestro paisaje tiene textura de pasto. Ahora vamos a pintar la madera y le vamos a hacer una sombra. Extraemos el color principal de acá, buscamos un tono un poco más oscuro y nos ponemos a pintar la sombra. A ver si está bien ese tono. Entonces vamos a girar un poco vamos a girar un poco la, la hoja o la página para poder pintar mejor. Vamos a pintarle sombras a nuestras tablas para que la casa se vea con mayor volumen. Yo creo que está bien ahí, a lo mejor lo podría hacer crecer un poco más, por ahí sí. Colgamos las líneas. Esta sombra para el tono de café que nosotros estamos usando, también la vamos a utilizar para pintar las sombras de la madera en los árboles. Por ejemplo, acá, sombra, sombra.
por aquí también. Y vamos a agrandar el pincel para rellenar con sombra espacios más grandes, como estos que ustedes pueden ver acá. Lo mismo acá abajo, con los pilares de nuestra casa. Y lo mismo vamos a hacer por acá. Vamos a reducir un poco el tamaño, por ahí en 20, y vamos a hacerle algo de sombra a las tejuelas del techo. Las primeras, segundas, con una sola línea continua que vaya pasando por el mismo borde de las mismas tejuelas. Y con esto ya estaríamos, bueno, teniendo lista la casa, ya estaríamos dando por terminada la primera viñeta. Si alcanzamos al final de la clase, vamos a ver un poco de, bueno, les aviso que vamos a ver un poco de guión. Y vamos a verlo analizando cortometrajes, que es una herramienta que les va a servir mucho para comprenderlo de forma más fácil. Que, de, que con el método tradicional. Pero eso sí, sí es que nos alcanza el tiempo. Vamos a dar la vuelta. Por ahí. Entonces tenemos la casita. Y le hacemos la sombra al cañón. Extraemos el color. Buscamos un tono un poquito más oscuro. Y le hacemos la sombra. Puede ser un poco más oscuro todavía. Y como este cañón es metálico, ¿cierto? Siempre va a tender a reflejar la luz un poco más fuerte que la madera. Así que vamos a buscar un tono un poco más claro. Y vamos a hacerle algunos tonos de brillo. Ahí está lista nuestra primera viñeta. Y ahora vamos a, como para avanzar un poco más, vamos a crear una nueva capa para colocar sombras. Y va a estar justo encima de la última capa de pintura. La creo y voy por las sombras entonces. Y estas sombras principalmente las vamos a utilizar para los personajes, pero también lo podemos utilizar para los distintos elementos. Con este color, bajando la opacidad, ya comienzo a aplicar las sombras. Ya por ahí estamos bien. Y vamos acá abajo donde tenemos a nuestro personaje o nuestra personaje.
Entonces vamos colocándole sombras, vamos a colocarle sombra al ojo de nuestro personaje y lo vamos a hacer aquí con el aerógrafo para poder obtener una textura más suave. Por ahí. El sombreado del ojo. Y volvemos al otro lápiz que estábamos utilizando anteriormente para las sombras que se producen aquí dentro del rostro. Por ahí una sombra, por aquí otra, y va tomando volumen. Lo mismo por acá, para el rostro. Y también para parte del cuerpo. Para el cabello. También la sombra del personaje que se proyecta sobre su mismo escenario, en este caso sobre la cama. Y así va adquiriendo poco a poco volumen nuestro personaje. Sombra para los dedos. Algo por acá. Otra sombra por acá abajo. También para los dedos por este otro lado. Y ya tenemos por acá también. Por aquí también tenemos. Esto para resaltar el volumen de nuestro dibujo. El volumen o los volúmenes de nuestro dibujo. De sombras por todos lados. Volvemos al aerógrafo. Y pintamos así para que se vea más suave. Lo mismo con la cara de la niña, con el aerógrafo. Sombra para el cabello. Volvemos al otro lápiz o a la otra pluma o pincel. Sombra de la ropa. Para las manos, dedos. La sombra del chaleco proyectado sobre el cuerpo. Por aquí. Y por último, las líneas de las tablas en el fondo, en la pared.
Y yo creo que en dibujo ya estaríamos casi listos. Por ahí una sombra, por abajo otra. Alejamos y estamos. Vamos con esta sombra de acá. Tenemos el rostro de la niña, la sombra que sale desde la oreja, sombra para el cabello, las manos, para la ropa, sombra del pelo sobre la misma ropa, y con las sombras para la cara lo vamos a hacer con aerógrafo. Si se corta, chicos, la transmisión, yo les voy a enviar de inmediato el enlace para la segunda parte al grupo de WhatsApp. Entonces, con aerógrafo para que la textura de la piel se vea mucho mejor. Por ahí. Y ahí sí, tenemos la personaje con sombra. Y vamos ahora con la sombra de la personaje acá en el otro. En la otra viñeta, en la última viñeta. Sombra sobre del pelo sobre el cuerpo.